Parte del tiempo fiscal, provincias, inédito, el nivel de transferencias de recursos totales que reciben las provincias son 13 puntos del PIB, bastante más que cuando este gobierno inició. De hecho, se transfieren, además de todas las obras, se transfiere o se coparticipa automáticamente el Fondo Nacional de la Soja o el Fondo Nacional de los Derechos de Exportación, que nunca estuvo y que siempre fueron tomados como renta de aduana. Digo, hay innumerables muestras de federalismo fiscal, pero fundamentalmente el volumen de transferencias a las provincias es inédito. Ahora me voy a referir a la ley de emergencia. La ley de emergencia, diputada Bullrich, gracias. La ley de emergencia, en primer lugar, responde a una necesidad que fue explicada por este miembro informante cuando mostró la evolución del comercio exterior de la Argentina entre el 2012 y el 2014. Que no es real, como se dijo acá, porque hemos escuchado hasta el hartazgo cuestiones que niegan la realidad, que no es real, que no hay una desaceleración del comercio internacional, que no es real, que no hay un proceso por el cual hay una desaceleración de las economías más desarrolladas, excepto los Estados Unidos, que plantea un fuerte desafío de competitividad al mundo porque sale fortalecido, efectivamente, y eso también implica un perjuicio para la Argentina. No por hacer antinorteamericanismo, lo he dicho más de una vez, que la economía argentina con la economía estadounidense es altamente competitiva y normalmente los ciclos han demostrado que la recuperación de la economía estadounidense no impacta favorablemente en la Argentina. De hecho, desde 1994 tenemos 3.800 millones de dólares promedio de desequilibrio en la balanza comercial, es decir, más de 20 años de balanza comercial deficitaria con los Estados Unidos. Entonces, hay razones para plantear una cuestión de emergencia. La desaceleración del comercio internacional, el impacto que esto tiene sobre las ventas externas del país, tanto en precio como en cantidad. En segundo lugar, el tipo de salida que hay de la crisis internacional después del 2008 y 2009, el tipo de salida que hay de la crisis internacional, donde lo que se define es una recuperación de la competitividad de los Estados Unidos respecto del resto del mundo desarrollado, que tiene impacto significativo sobre la Argentina. Y por lo tanto, la capacidad de reasignar partidas, de gasto no rígido, de gasto flexible, es mínima en función de este escenario. Digo, porque también, y entre las tantas mentiras de la oposición, ahora sí, yo no suelo usar adjetivos calificativos, pero la verdad, llegó el momento de que uno tenga que decir alguna que otra cosa sobre lo que se ha dicho acá sobre el presupuesto. Primero que nada, nadie puede manejar el presupuesto a su antojo y a su libre albedrío, porque el 85% de la inversión presupuestaria es rígida. Involucra jubilaciones, salarios, gastos de mantenimiento y funcionamiento. Entonces, nadie puede manejar el presupuesto a su antojo, sino todo lo contrario, salvo que se vaya contra los servicios sociales, como ha pasado en otras oportunidades, no durante estos 12 años. Entonces, la posibilidad de reasignar partidas, sobre todo de inversión de capital, frente a la desaceleración de una obra o priorizar otra, es una facultad esencial en un mundo en crisis. Esto es el punto central. También he escuchado, y creo que tiene que ver con esta discusión también de la emergencia económica, que la mayoría de la gente no cree que tengamos un Estado presente. La mayoría de la gente no cree que el Estado, que maneja 2,5 veces más recursos que hace 12 años atrás, sea positivo. Y la verdad que quien dijo semejante barbaridad, deberíamos responderle que hay millones de ciudadanos que creen en el rol
de redistribuidor social que le hemos dado al Estado, votando año tras año este presupuesto, y que lo expresan en el voto que durante 12 años nos acompañó a este gobierno y que se volvió a verificar ahora, colocándonos a la puerta de un cuarto mandato. Así que cuando alguien dice semejante barbaridad en contra del Estado presente, podría reflexionar un poco sobre cómo se comporta la ciudadanía frente a este presupuesto. Lo respalda con su voto cada 2 años. Entonces, esto tiene que ver también, la ley de emergencia económica, con la facultad de administrar este presupuesto en frente a una crisis internacional como la que se vive, la forma de resolución que tuvo esta crisis internacional, que no es neutral para los países emergentes. Lo explicó el viceministro de Economía cuando vino largamente aquí a explicar el impacto de resolución de la crisis sobre los países emergentes, sobre todo los denominados BRICS. No es neutral. Entonces, frente a todo eso, lo que estamos haciendo es facultar al Ejecutivo a administrar las partidas no rígidas del presupuesto para readecuar obras en función de necesidades de coyuntura. Además de otro conjunto de cuestiones como pueden ser las tarifas, que no se han tocado arbitrariamente en todos estos años, sino todo lo contrario, las hemos convertido en parte de la política de ingresos como forma de estímulo al consumo y como forma de consumo de bienes durables. Gran parte de la expansión de bienes durables tuvo que ver con la baratura de la tarifa de servicios eléctricos en el área metropolitana. Digo, todas estas cosas son parte de un conjunto de normas que han permitido establecer previsibilidad fiscal en la Argentina. No quiero volver a hacer la exposición de horas antes, pero son parte de la previsibilidad fiscal de la Argentina. Justamente, mientras aquí la oposición permanentemente dice que el presupuesto no refleja la realidad y demás, los ciudadanos están tranquilos con este presupuesto porque es el que le garantiza haberes previsionales, es el que le garantiza asignación por hijo, es el que le garantiza inversión en infraestructura, es el que le garantiza solvencia externa, es este presupuesto, no otro. E insisto, cuando se critica la presencia del Estado en la economía, lo que se hace es cuestionar el rol del Estado como redistribuidor social, lo que se hace es cuestionar las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos tributarios y lo que se hace es cuestionar la posibilidad de contar con herramientas potentes frente a un mundo en crisis, Y no es real, porque también lo hemos escuchado, que a todos nuestros vecinos les va bárbaro y a nosotros nos va mal. La verdad que pensemos que la Argentina tiene menos riqueza que Perú, que Chile, que Colombia, habría que volver a discutir también por qué este presupuesto y por qué en esos países sus habitantes, sus ciudadanos, cuando quieren recibir atención médica, vienen a la Argentina, o cuando quieren seguir una carrera universitaria, vienen a la Argentina. Digo, porque esas comparaciones que hacen con países que tienen alto grado de informalidad, negativa distribución del ingreso, renta per cápita más bajo que las nuestras y que además le va bárbaro, es falso. Lamento decirles, es falso. La Argentina, con este tipo de presupuesto y con este tipo de plexo normativo que incluye las leyes que hemos votado recién y que incluye la capacidad del Estado de reasignar partidas no rígidas del presupuesto en el marco de la Ley de Emergencia Económica, es lo que ha permitido la previsibilidad fiscal y es lo que ha permitido que año tras año el presupuesto se presente en tiempo y forma, se trate y no hayamos tenido nunca una crisis fiscal. Tampoco hemos tenido una crisis fiscal. Ni aun cuando digan que tenemos no sé cuántos puntos del PBI de déficit. Lamento decirles que el déficit primario no es más de 1 punto del PBI y lamento decirles que el resultado financiero negativo no es más de 2,5 puntos del PBI. Y lamento decirles que además es algo absolutamente administrable porque la mayoría del resultado financiero negativo es deuda intraestado.
lamento decírselos, tenemos un Estado solvente. ¿Qué van a hacer? Lo lamento, todos sus pronósticos fracasaron. La ley de emergencia económica nos permite administrar este escenario. Lamento que lo hagamos bien, lamento que vayamos a una elección y nunca tengamos menos del 40% de los votos. Lo lamento, pero eso es lo que pasa con la ciudadanía, con estos presupuestos, con esta política económica y con esta administración a lo largo de 12 años. No critiquen al Estado, porque si no digan realmente que quieren un Estado mínimo. Porque cuando empiezan a hablar de la productividad del Estado, la eficiencia del Estado, y el Estado que está mal y que seguro huele feo. Cuando dicen que los empleados públicos hemos probado que la administración gubernamental se mantiene en el 1,4 del presupuesto, no es real tampoco que el Estado ha tenido una sobreabundancia de empleados públicos, más allá de los mayores efectores sociales, educativos y de seguridad que hemos logrado. Así que yo voy a pedir que se vote la ley de emergencia económica porque es la que respalda esta política fiscal, que ha mostrado ser capaz de afrontar un mundo en crisis sin que se desplome la economía. Así que, en ese sentido, Presidenta, voy a pedir el respaldo del cuerpo para esta ley y me sorprende que los partidos populares no apoyen la capacidad del Estado de asignar recursos en la economía, sino que la cuestionen. Cuestionan al Estado como asignador de recursos en la economía, cuestionan al Estado por tener un presupuesto dinámico y potente, cuestionan las herramientas que tiene el Estado para hacer políticas frente a un mundo en crisis y leen mal además el mundo en crisis, leen mal el mundo en crisis, porque la reorganización del mundo post-crisis no es un contexto internacional favorable para las economías de tamaño medio. Gracias, Presidenta.